Pasamos bien por acá. Bien por acá. Gracias, señores. Ante todo, buenas noches. Gracias por acompañarnos. La idea de esta noche es buscar la manera nosotros de interactuar un poco, escuchar las propuestas de campaña que tiene el doctor Guillermo Moreno. La idea es la siguiente, fíjense. Yo voy a empezar rápidamente para no agotar mucho el tiempo porque estamos un poco cortos. Hay un conjunto de fuerzas políticas y movimientos locales que agrupan a intelectuales, artistas y personas de las comunidades que se preocupan por lo que pasa en la comunidad, que se preocupan por lo que pasa en los pueblos. Y realmente nosotros hemos visto cómo los partidos políticos tradicionales que nos han gobernado los últimos años, hemos visto como que están en decadencia. Los líderes están haciendo de manera repetitiva lo malo que hace uno, ellos vuelven y lo repiten. Vuelve al otro y vuelve y repite lo malo. Entonces, de verdad, creo que ya el modelo político parece que se está agotando. Y no solamente parece, sino en todo lo que es Latinoamérica hay una ola que viene avanzando con bastante fuerza y ya ha pasado en Venezuela, Bolivia, Chile, algunos otros países. Y yo creo que nosotros en República Dominicana tampoco seremos la excepción. Y nosotros tenemos en el doctor Moreno, creo que un candidato, creo que de lo más potable que hay ahora mismo en lo que es la política dominicana. Y lo que queremos es ver cómo nosotros, que somos de esta comunidad de Juan López, personas que siempre nos hemos preocupado porque las cosas se hagan bien, porque las cosas sobre todo se hagan, y vemos como que lamentablemente los políticos llegan y vuelven y caemos al punto principal. La política viene y siempre se convierte en un vicio. Excúsenme, yo quiero presentarles para el deleite, porque ya algunos lo hemos tenido la posibilidad de presentarle al doctor Guillermo Moreno. Guillermo Moreno fue procurador fiscal del Distrito Nacional en el periodo 96-97, del cual fue sacado al año por no transgredir en la lucha contra la corrupción y la impunidad. Las actuaciones del doctor Moreno al frente de esta fiscalía mostraron al país su personalidad y su conducta apegada a la ética, el respeto de los derechos humanos y las libertades públicas, así como su capacidad técnica y gerencial. El doctor Guillermo Moreno es un jurista reconocido en los ámbitos académicos e intelectuales del país, habiendo sido decano de la Escuela de Derecho de la Universidad Iberoamericana, UNIBE, y participado en los procesos de modernización de la justicia, principalmente de la modernización del sistema procesal dominicano. Desde muy temprano mostró gran sensibilidad por las causas sociales, integrándose en su juventud a los movimientos que lucharon por el respeto a los derechos humanos, las libertades públicas y los valores democráticos, en el gobierno de los 12 años de Balaguer. Egresado de la Facultad de Derecho de la Pucamaima, se especializó con estudios de posgrado en la Universidad Complutense de Madrid y se ha destacado por sus artículos publicados en diversos medios impresos nacionales y extranjeros. Hoy, el doctor Guillermo Moreno es presentado como candidato a la presidencia por un conjunto de fuerzas políticas y sociales y ciudadanos independientes como nosotros, mostrando un atrevimiento digno de admiración y despertando la emoción y la voluntad de miles de ciudadanos y movimientos que hacen causa común con él en la noble tarea de apostar a la construcción del cambio posible en la República Dominicana. Señores, eso es una pequeña presentación de lo que es el doctor Guillermo Moreno. Antes de pasarle el micrófono, yo quiero aprovechar, quizá el doctor Moreno ha escuchado esto que yo voy a leer, lo recibí hace algún tiempo de mi hermano Silverio
Silverio, que todos lo conocen aquí, fue síndico de la provincia del municipio de Moca en el periodo 90-94. Y es algo que yo pienso que a muchos políticos dominicanos y a muchas personas se le olvida a la hora de participar en política. Y me voy a atrever a leer algo. Y dice lo siguiente, fíjense, esto es una carta. Al final dice: sus palabras tras el golpe. Ni vivos ni muertos, ni en el poder ni en la calle, se logrará de nosotros que cambiemos nuestra conducta. Nos hemos opuesto y nos opondremos siempre a los privilegios, al robo, a la persecución, a la tortura. Creemos en la libertad, en la dignidad y en el derecho del pueblo dominicano a vivir y a desarrollar su democracia con libertades humanas, pero también con justicia social. En 7 meses de gobierno no hemos derramado una sola gota de sangre, ni hemos ordenado una tortura, ni hemos aceptado que un centavo del pueblo dominicano fuera a parar a manos de ladrones. Hemos permitido todas clases de libertades y hemos tolerado toda clase de insultos, porque la democracia debe ser tolerante. Pero no hemos tolerado persecuciones, ni crímenes, ni torturas, ni huelgas, ni robo, porque la democracia respeta al ser humano y exige que se respete el orden público y demanda honestidad. Los hombres pueden caer, pero los principios no. Nosotros podemos caer, pero el pueblo no debe permitir que caiga la dignidad democrática. La democracia es un bien del pueblo y a él le toca defenderla. Mientras tanto, aquí estamos dispuestos a seguir la voluntad del pueblo. Juan Bosch, Palacio Nacional, 26 de septiembre de 1963. Esa fue una carta que Juan Bosch envió después de haber sufrido el golpe de Estado a toda la nación dominicana, donde él hacía uso de su gran forma de cómo manejar, de cómo expresarle a los dominicanos que independientemente de todo, que independientemente de lo que pase, que independientemente de a dónde usted llegue, usted no debe cambiar. Si usted tiene principio, si usted tiene una encomienda que usted entiende que debe de hacer a favor del pueblo, a favor de las personas, eso no puede ser que después que usted esté en las altas esferas o que usted sea parte de un gobierno, a usted no le puede cambiar esa forma, porque creo que nosotros debemos respetar para que nos respeten. Es cuanto, señores. Ahora le voy a pasar el micrófono al doctor Guillermo Moreno para que comparta con nosotros lo que son sus planteamientos y sus consideraciones en cuanto a lo que es el movimiento a través de una convergencia de organizaciones y partidos que lo están postulando a él para participar en la contienda electoral del próximo 16 de mayo. Muy buenas noches a todos y todas. Primero, dar las gracias por este recibimiento, por permitirme hablar con todos ustedes en esta casa que me ha impresionado mucho, el patio, lo ordenado de todo, esta familia, la familia de Carlos, que nos ha recibido. Para mí es un gran honor, sobre todo que nos permitan a nosotros penetrar aquí en su hogar y que podamos compartir desde aquí reflexiones sobre lo que está pasando en el país y sobre lo que debemos hacer de cara al futuro. Como ustedes saben, estoy encabezando una propuesta electoral junto a la profesora María Teresa Cabrera, que vamos a terciar y vamos a participar en la boleta del MIUCA, en la boleta número 16, en las próximas elecciones. Nosotros se agrupan en torno a esta propuesta un conjunto de agrupaciones sociales, de agrupaciones políticas y de ciudadanos y ciudadanas independientes que hemos decidido comenzar a trabajar juntos en una propuesta diferente y alternativa a los partidos tradicionales. A esos 3 partidos
que nos han gobernado en los últimos 42 años en 11 oportunidades. Es bueno que retengamos eso. Cuando nosotros hoy nos diferenciamos y estamos construyendo esta propuesta alternativa a esos partidos, no es porque nosotros nos hemos obsesionado contra ellos. Es que 42 años de gobiernos de estos partidos es más que suficiente para que nosotros lo conozcamos. Ellos han gobernado, esos tres partidos, en 11 oportunidades. El que menos ha gobernado 2 veces. Y el resultado es que no han resuelto ninguno de los problemas fundamentales de nuestro país. En nuestro país nos encontramos con millares y millares de niños que no van a la escuela, sino que en vez de estar en la escuela están trabajando. Con niños que van a la escuela, pero desertan de ella. Con niños que van a la escuela, pero no tienen ningún aprovechamiento, porque hay muchos lugares donde no llega el desayuno escolar, o donde no hay bibliotecas, o no pueden ir a una clase de tarea. Y miles de niños que tampoco tienen posibilidad de practicar el deporte o integrarse al estudio de las artes o a las nuevas tecnologías. En nuestro país, en estos 42 años no está resuelto el problema de la salud. Ellos han tenido la oportunidad de que los dominicanos y dominicanas pudiéramos tener derecho a la salud y no lo han hecho. Millares de dominicanos y dominicanas no tienen un empleo, están en el desempleo absoluto, y otros no tienen un empleo digno. Decenas de envejecientes no tienen una seguridad social para las últimas décadas de su vida. Millares y millares de mujeres, jefas de hogar, no tienen garantía por parte del Estado para poder echar hacia adelante su vida y la de sus hijos. Son múltiples los problemas que ellos no han resuelto. La inseguridad. En el país, la inseguridad ciudadana se cierne sobre todos nosotros. Es decir, que cuando nosotros hablamos de construir una alternativa diferente, una opción diferente, cuando hemos llamado a las distintas organizaciones sociales y políticas y a los ciudadanos a conformar esta gran alianza país, esta nueva mayoría, lo estamos haciendo porque hemos descubierto que estos partidos, teniendo la oportunidad de haber resuelto muchos de los problemas, no lo han hecho. Es más, algunos de los que estamos aquí hemos depositado, para no decir todos, la confianza alguna vez en alguno de esos partidos. Y hemos sido llenos de buena fe a trabajar a alguno de esos gobiernos. Y hemos creído que era posible hacer el cambio, que era posible que enderezáramos el rumbo torcido del país. Y lo que hemos recibido es grandes frustraciones, porque hemos visto que una cosa era lo que se ofertaba en los programas, en los discursos, y otra cosa era lo que se hacía desde el gobierno. Y cuando hemos resistido, no, pero estamos aquí para cumplir la ley, estamos aquí para enderezar estos entuertos, estamos aquí para que hayan cambios, entonces la respuesta ha sido la cancelación, o ha sido la frustración, o ha sido el pesimismo en muchos de nosotros. Por eso es que estamos construyendo esta nueva mayoría, por eso es que estamos empujando en este sentido, es decir, empujando a una participación electoral, para abrir surco de esperanza de que es posible hacer el cambio. Muchas veces he recibido el cuestionamiento de que hemos empezado muy tarde. Y yo siempre repito lo mismo. Si nuestro objetivo es el próximo 16 de mayo, es verdad, lanzar una candidatura el 26 de enero fue muy tarde. Pero si vemos el 16 de mayo próximo, no como el punto de llegada,
sino como el punto de partida para las tareas y las metas que tenemos que lograr, entonces no hemos empezado muy tarde, hemos empezado muy temprano. Porque de lo que se trata este 16 de mayo es que seamos capaces, que un sector de nuestra sociedad, a través de esta propuesta, de esta opción, que en ese 16 de mayo, a través del voto, nosotros podamos expresar que hay un sector de la sociedad, que somos nosotros y nosotras, que hay un sector de la sociedad que se ha liberado de esos partidos tradicionales, que hay un sector de esta sociedad, que somos nosotros y nosotras, que a pesar de toda esa propaganda, de todos esos recursos que gastan esos candidatos y esos partidos, nosotros como sector de la sociedad dominicana hemos resistido y somos capaces de echar un voto de conciencia, un voto responsable, un voto de compromiso. Si nosotros como sector de la sociedad somos capaces de resistir y echar ese voto positivo y diferenciarnos de ese voto que es el voto de la corrupción y el voto sucio de esos partidos, el voto del clientelismo, el voto que se obtiene a través de la utilización de los recursos del Estado, un voto que sabemos todos que todo el que eche voto por esos partidos y candidatos lo van a engañar. Y si nosotros somos capaces de expresarnos en este proceso electoral, de dejar nuestra huella, existimos, no todo está perdido. Hay un sector de esta sociedad que cree que el cambio es posible, que está dispuesto a luchar y a expresarse por ese cambio. Si somos capaces de mandar ese mensaje, vamos a cambiar el esquema político dominicano. Porque resulta que hasta este proceso electoral, mucha gente, cuando descubría que esos partidos nos habían estado engañando o nos han engañado, tenían entonces que abstenerse, tenían entonces que hacerse los indiferentes. Es más, había algunos que iban y votaban en blanco como forma de protesta. Pero ni abstenerse, ni hacerse el indiferente, ni votar en blanco, en nada mellaba el propósito de esos candidatos de finalmente hacerse del poder y hacer los gobiernos que han hecho. Ahora tenemos la posibilidad de que esta situación, de que este estado de cosas comience a cambiar. Y para eso tenemos que ser capaces de expresarnos en medio del proceso electoral. Es necesario que este sector le envíe un mensaje a toda la sociedad de que nosotros existimos, de que hay un sector de esta sociedad que se ha liberado de esos partidos tradicionales, que hay un sector de esta sociedad que somos nosotros y nosotras, que está dispuesto a comenzar a andar, a comenzar a dejar su huella, a plasmarla, a hacerlo a través del voto, a utilizar el voto como un poder para poder salir de esos partidos tradicionales. Cientos de millones y atiborran los programas de televisión y las carreteras y los caminos con sus fotos y con sus discursos engañosos, y nosotros solo tener como recurso la palabra, el saludo, nuestros pasos, nuestra conciencia y nuestra dignidad. Lograr y cimentar esta propuesta solo sobre esa base es un atrevimiento. Pero ay, qué atrevimiento. Cuando muchos otros sepan que nosotros hemos sido capaces de hacerlo, de dejar nuestra huella en este proceso electoral, de hacernos sentir en este proceso electoral, de no habernos vendido, de tener dignidad, de creer en nuestro país, de creer en nuestra gente. Cuando nosotros seamos capaces de demostrar eso, vamos a despertar a mucha gente que ha perdido la fe. Ese es nuestro rol en este proceso electoral: devolverle la fe a este país, devolverle la fe a esta nación, de que no todo está perdido,
de que hay hombres y mujeres, jóvenes, que estamos dispuestos a darlo todo por un país mejor. Fíjense que de lo que se trata es de un gobierno decente. No estamos planteando nada del otro mundo. La mayoría de las cosas que nosotros estamos reivindicando son las cuestiones fundamentales. Derecho a la educación, eso es fundamental. Derecho a la salud, eso es un derecho fundamental. Derecho a la seguridad, eso es un derecho fundamental. Apoyo a nuestros productores nacionales para que tengan sostenibilidad, para que tengan mercado seguro. Eso es un derecho fundamental. Derecho a que la democracia no se reduzca a poder echar un voto cada 4 años, a poder hablar sin que nadie nos escuche. Derecho a que la democracia sea también participación, sea también transparencia. Lo que estamos buscando es un gobierno donde no haya corruptos, donde los bienes públicos sean bien administrados, se rinda cuenta de esos bienes y no haya diputados, senadores, síndicos, regidores y presidentes de la República y secretarios de Estado que utilicen los cargos para enriquecerse, que utilicen los bienes públicos para ellos enriquecerse y servirse de ellos, y que sean bienes que estén al servicio de la colectividad. No estamos pidiendo más que eso, no estamos buscando más que eso. Y en ese sentido, todos estos propósitos que son elementales, que hoy día parecen tan lejanos, solo si todos nos unimos, si todos trabajamos, si lo que tenemos ahora, esta fe y de que es posible el cambio, si lo que hemos podido liberarnos de esos partidos tradicionales y descubrir cómo nos engañan años tras años, elecciones tras elecciones, si somos capaces de dar este paso, de dejar esta huella en este proceso electoral, de involucrar a nuestros amigos, a nuestros familiares, a las personas más cercanas, entonces vamos a tener un 16 de mayo, un 17 de mayo de satisfacción. Yo he señalado que es satisfactorio va a ser para todos nosotros el poder descubrir el 17 de mayo que somos de los dominicanos y dominicanas, que a pesar de los ofrecimientos resistimos y dimos y ejercimos un voto de conciencia y un voto de compromiso. ¿Qué satisfacción vamos a sentir cuando sepamos que somos parte de ese sector de dominicanos y dominicanas, que a pesar de toda esa campaña ejercimos un voto de conciencia, un voto por el país? Qué satisfechos nos vamos a sentir el 17 de mayo cuando sepamos y nos demos cuenta que no importó los recursos que ellos utilizaron, nosotros no nos dejamos engañar, porque ya lo descubrimos, que son 3 partidos que tienen las mismas prácticas y hacen los mismos fines. Ese es el sentido de esta participación electoral. Esa es la exhortación que estamos haciendo a todos los dominicanos y dominicanas de buena fe, de buena voluntad, para que juntos podamos echar este proceso adelante. El 16 de mayo no es un punto de llegada, es un punto de partida para seguir construyendo esta nueva mayoría, para poder desplazar esos partidos del ejercicio del poder, para poder gobernar y para poder hacer las grandes transformaciones que demanda nuestra sociedad. Muchas gracias. Sí, gracias, Guillermo. Yo quiero aprovechar ahora porque tengo algunos amigos, entre ellos alguien que he conocido de Guillermo, Silverio, que quería hacer alguna pregunta. No sé si hay alguna... si alguno se anima a hacer una pregunta. Yo sé que Silverio de hecho de entrada me había dicho que quería hacer unas preguntas. Si alguien de los que están con nosotros acompañándonos quisiera hacerle una pregunta al candidato, yo voy a empezar, me voy a atrever a hacer una pregunta, y es
a veces tildan a los candidatos de que cuando llegan a los sitios ofrecen, dicen vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, pero luego sucede que siempre alrededor de los presidentes se forma un anillo que ha existido, desde Trujillo ha existido y ha sido lo que han controlado los gobiernos, todos los gobiernos que hemos tenido. La pregunta viene en ese sentido, o sea, ¿de qué manera nosotros vamos a asegurarnos que un gobierno suyo no va a existir ese anillo que yo digo que no son los que gobiernan, yo digo que son los que bloquean para que las informaciones verdaderas le lleguen al presidente? Ellos se encargan de que solamente pase lo que a ellos les conviene que pase. O sea, ¿qué planteamiento tiene usted en ese sentido? Mire, muchas veces nosotros somos muy benignos con los gobiernos. No es verdad que los gobiernos no saben y no se enteran de lo que pasa más allá del anillo. Leonel Fernández sabe muy bien las cosas de este país y tiene un sistema de información cotidiano a través de los sistemas de seguridad, y además es una persona que de una u otra manera está al día, informada, y sabe lo que pasa en este país. No importa que el anillo lo tenga encerrado en un cuarto, él sabe. Normalmente el anillo es una excusa de los gobernantes. Así lo hacía Balaguer y así lo han hecho todos los presidentes, de utilizar la excusa del anillo o escudarse en que ellos son buenos y el anillo son los culpables. El problema es todavía más complejo. El problema es que la mayoría de los gobernantes que hemos tenido llegan al Estado con niveles de compromisos que la ciudadanía no se entera y no se da cuenta, y no gobiernan conforme los intereses de las mayorías, sino conforme los intereses de los grupos minoritarios con los que se comprometen. Y yo le voy a poner un ejemplo. Ahora tenemos unos candidatos de esos partidos tradicionales que todos sabemos que están invirtiendo en esta campaña electoral cientos de millones de pesos. Y todos sabemos que esos candidatos no lo están sacando de sus bolsillos. Pero nosotros no sabemos de dónde provienen, a ciencia cierta. Esos son los compromisos, ese es el anillo. Los intereses que financian esas campañas, que crean compromisos a los cuales ellos luego que gobiernan les sirven. Ese es el verdadero anillo. Los intereses para los cuales esos gobernantes gobiernan y los intereses para los cuales esos gobernantes se deben. Eso es lo que explica por qué se construye el metro. Por ejemplo, se construye el metro para facilitar contratas, inversiones, negocios a muchos de los que financiaron la campaña anterior. Por eso ahora hay una segunda línea del metro. Aunque no sea prioridad nacional es la educación. Pero los que financian la campaña electoral no le interesa la educación, ni le interesa la salud, le interesan sus negocios. Entonces ahora habrá, si gana Leonel Fernández, una segunda línea del metro. ¿Pero para qué? Para que todos esos que están invirtiendo 5, 10, 15, 50, 100 millones, que lo están donando, ¿qué es lo que explica todas esas vallas? Todos esos spots de televisión, todas esas caravanas, todos esos subsidios, para que esos tengan ahora más contrata y más inversiones. Por eso entonces se da ese desencuentro. En los programas de todos los gobiernos aparece la educación es lo primero. Y cuando llegan al gobierno, estos farsantes, porque son farsantes, simuladores, demagogos, dicen en los discursos, la escuela, este es el año de la escuela. Y cuando llegan al gobierno dicen, la deuda externa no me deja
invertir el 4% que establece la ley del Producto Bruto Interno en la educación. Pero sí, la deuda externa le deja invertir en el metro, invertir en nominillas y utilizar los recursos del Estado y el dispendio que hace. Ese es el verdadero anillo y esa es la verdadera razón. Ahora, ¿cómo evitar eso? Y ese es el gran reto que tenemos por delante. Esa es la gran tentación a que estamos sometidos todos nosotros. Porque nosotros estamos también sometidos a la tentación de tomar ese camino, de hacer compromisos con grupos de intereses para que nos financien y para llegar más rápido. El día que hagamos eso, nos vamos a convertir en un partido tradicional más. El día que nosotros tomemos ese camino fácil de entregarnos a esos compromisos de grupos minoritarios, ese día dejamos de ser una propuesta alternativa y nos convertiremos en una propuesta tradicional. Esa es la línea divisoria entre una propuesta alternativa y una propuesta tradicional. Por eso tenemos que ser capaces de preservar esta propuesta, de esos compromisos, para que podamos llegar al Estado no atados, porque no es el anillito alrededor, los 4, 5, 6 personas. Normalmente esos son unos insignificantes, unos llevacuentos, unos chismosos, unos especuladores. Ese no es el problema. Lo que tenemos que evitar es llegar atados a esos intereses, para poder entonces desde el Estado establecer las prioridades nacionales y actuar en función de ellas y no en función de esos grupos minoritarios que van a ir. Hay que hacer una carretera por tal sitio, no importa que no sea necesaria, pero esa carretera es la que da el contrato y la que da la inversión. Hay que concertar un préstamo para que me den la concesión de esa carretera, porque yo le aporté 10 millones o 100 millones en la campaña. Entonces hay que buscar. Entonces se da entonces ese desencuentro entre lo que son las prioridades nacionales y lo que son las prioridades de esos que gobiernan, de esos que financian las campañas. Ahí es que tenemos que tener cuidado y de eso es que tenemos que preservarnos. Si somos capaces, y esa no es una tarea solo mía en este caso, es de todos y todas, porque yo no creo en el poder mesiánico ni personalista, sino creo en el poder compartido y en el poder en que todos participemos. Si somos capaces de preservarnos en ese sentido y de mantener esta línea, entonces llegaremos al gobierno y entonces haremos las transformaciones. Pero tenemos todos los días que estar vigilantes y mantenernos en guardia para no convertirnos en una expresión ni en una fuerza tradicional. Muchas gracias. ¿Alguna otra persona que quiera hacer una pregunta? Juan José, Frankeli, si se animan. Yo de hecho, yo voy a seguir porque yo soy el que me estoy atreviendo. Nosotros vivimos en un país que si en las elecciones del próximo 16 de mayo un candidato gana en la primera vuelta, luego tendremos una segunda vuelta, pero inmediatamente 30 de junio pasan las elecciones, empezamos de nuevo elecciones otra vez para los síndicos, senadores y cosas. Y yo quiero saber si usted estaría de acuerdo en una modificación a la Constitución para unificar de nuevo o buscar otra forma de que nosotros no estemos las 24 horas del día, los 365 días del año en elecciones, porque yo pienso que el país debe concentrarse más en lo que es la producción, el trabajo, y aquí termina una elección, empieza otra elección. Entonces yo no quisiera saber si usted está en que se modifique la Constitución para que se hagan unas elecciones unificadas
y también para que me diga algo sobre si está de acuerdo en lo que es el referéndum y el plebiscito. Mire, nosotros somos partidarios de una modificación integral de la Constitución a través de una Asamblea Nacional Constituyente electa por voto popular. En ese sentido, nos parece conveniente que hagamos más cercanas las dos elecciones, porque el país no puede, como usted bien señala, estar envuelto en esta campaña electoral permanente. Ahora, el problema no está en los 2 años. Nosotros lo podemos poner cada 4 años y vamos a seguir igual. Es decir, como usted verá, el 17 de agosto no solamente va a arrancar la campaña de cara al 10, también arranca la del 12. Hay gente posicionándose para el 12, es más, desde antes. Es decir, que el problema de fondo no es los 2 años, es que no hay una verdadera regulación, no hay una ley de partidos y no hay una ley electoral y no hay una Junta Central Electoral con la autoridad y con la voluntad y con el carácter para poner las cosas en orden. Como no hay orden en ningún aspecto en la República Dominicana, o sea, aquí en la República Dominicana estamos prácticamente en el caos. O sea, nada se cumple, no hay instituciones que funcionen, no hay leyes que se respeten. Y dentro de eso no hay reglas, por ejemplo, en materia electoral, pero no se respetan. Y la primera que violentan, imagínense, la Junta Central Electoral planteó el inicio de la campaña ahora en marzo, en febrero, fue el inicio y teníamos 2 años, de manera 4 años en campaña. El 17 de agosto empezó Leonel Fernández su campaña reeleccionista. El 17 de agosto del año 2004. Y usted verá que el 17 de agosto, si lo reeligen, va a empezar su campaña para la reelección del 12. Y posiblemente la campaña, si gana otro partido, comienza igual. Es decir, lo que quiero señalar es que podemos en la Asamblea Nacional Constituyente, podemos acortar, yo soy partidario de que acortemos el periodo en cuanto a que se hagan en una etapa más cercana, porque puede ser más conveniente, es menos costoso para el país, pero eso tiene que ser acompañado con un poder electoral que limite que lo que es propiamente campaña electoral son 3 meses. Y entonces tiene que haber la autoridad del órgano electoral para que fuera de esos 3 meses usted no tenga campaña. Usted se puede reunir en locales, usted se puede reunir en sitios cerrados, usted puede hacer vida interna en su partido y en su movimiento, pero no hay campaña. No hay campaña, ni anuncio, ni fulano presente, ni Roberto Salcedo trabajando y cosas de eso para reelegirse. No estamos en campaña. Estamos, ya pasó, la campaña empieza 90 días antes de las elecciones. Entonces tiene que haber esa autoridad. Tenemos también que tener mucho cuidado ahora, porque resulta que se comenta que se va a modificar la Constitución. Precisamente se va a hacer una propuesta de modificación de la Constitución a través de la Asamblea Revisora, y una de las propuestas es prorrogarle el periodo a los actuales legisladores para unificarlo entonces en el 2012. Entonces eso no es aceptable bajo ninguna circunstancia, no importa lo que tengamos que hacer, pero eso no es aceptable, porque vamos a tener que, ya estos legisladores salen en el 2010 y entonces en el 2010 elegimos otros. Entonces, y no le vamos a prorrogar, no podemos permitir que se lo prorrogue, porque se quiere hacer una modificación constitucional como traje a la medida, como es normalmente las modificaciones que se hacen a través de la Asamblea Revisora, que normalmente se hacen a través de la Asamblea Revisora cuando un partido tiene el control del Congreso para entonces imponer
su visión unilateral. Por eso es que nosotros somos partidarios no de la Asamblea Revisora, sino de una Asamblea Nacional Constituyente para poder hacer una modificación integral de la Constitución, y en esa asamblea se manifiesten todos los sectores de la sociedad, los sectores productivos, las distintas generaciones, las distintas poblaciones. Moca es distinto a Asua y tal vez tiene intereses distintos a Dajabón, o distintos intereses a la Romana. Entonces es necesario que haya esa representación de la diversidad que es la sociedad dominicana, para que esa nueva constitución sea un nuevo pacto político y social en el país, y no un traje a la medida del presidente de turno. Ok, me dice por aquí Eddie Payán, que es uno de la gente que hemos estado en contacto en los últimos días, que el doctor Guillermo Moreno tiene un compromiso en los próximos minutos ya con la gente de la Asociación Nacional de Productores de Huevos, Asohuevo, y vamos a finalizar. Idalina, mi esposa, y algunas de las muchachas están ofreciéndole un exquisito cóctel que hemos preparado. Esperamos que lo disfrute, y vamos a agradecer la presencia del doctor Guillermo Moreno, y esperemos. Juan José me quiere, está levantándome la mano por ahí. Sí, Juan José, adelante. Yo quiero hacer una pregunta, doctor. Por ejemplo, nosotros tenemos aquí un país que está acostumbrado ya a que la oferta política que tiene se gaste en un dineral en la campaña. Usted dice, usted tiene un diputado, usted tiene un senador, gastándose una riñonada de dinero para llegar a ser senador, para llegar a ser diputado, en este caso para llegar a ser presidente. Entonces, yo quisiera medificar un poco sobre cuáles mecanismos reales, alternativos hay en una sociedad tan acostumbrada a ello, para poder encauzar una oferta política como la suya. O sea, nosotros, los que estamos aquí, no somos políticos ninguno está, y nosotros creemos, existen estos mecanismos. Por ejemplo, tenemos el ejemplo, deben existir, porque tenemos el ejemplo de países suramericanos, donde ofertas electorales de piedra, sin ningún capital económico, llegaron al poder. Entonces aquí es posible, pero yo la desconozco. Sí. Mire, es muy importante su pregunta, porque nos permite que reflexionemos sobre algo que no está totalmente resuelto. Lo tenemos que ir resolviendo sobre la marcha. Yo no tengo evidentemente todas las respuestas. Yo también tengo muchas preguntas. Y es entre todos que vamos a ir construyendo respuestas. Mire, lo que nosotros tenemos son algunos ejemplos, precisamente de los procesos que se viven en América del Sur. En muchos de esos países se han dado procesos donde fuerzas nuevas han podido derrotar partidos tradicionales con, por ejemplo, el Partido Colorado ahora tenía 60 años gobernando en Paraguay, y entonces es un movimiento nuevo de apenas 3 años de gestación, encabezado por un obispo, Fernando Lugo, pudo derrotar ese partido. Se presentó una coyuntura, y esa coyuntura fue la división del Partido Colorado. Pero si no hubiese existido esa fuerza de convergencia de sectores, así muy parecida a la nuestra, de sectores sociales que hubiesen comenzado a construir esa expresión, esa división del Partido Colorado no hubiera aprovechado o no hubiera sido aprovechada por esa fuerza emergente. Ahí tenemos una lección. Es necesario, primero, que exista una fuerza alternativa en construcción para poder ir construyendo y aprovechando las oportunidades que se van presentando. En el caso del Paraguay fue que el partido que tenía 60 años gobernando, con todos los recursos del mundo, con todos los funcionarios del mundo, entonces ese partido se dividió, porque había candidaturas emergentes dentro del partido,
ganó una candidatura y el otro candidato no lo aceptó y se dividió. Pero no solamente él gana por eso, sino que efectivamente la cantidad de gente que apoya y que se une a la propuesta del obispo Lugo supera incluso la suma de los otros dos. Es decir, que tenía fuerza para ganar, pero tuvo que existir la expresión. En alguna medida, a eso es que yo me refiero cuando digo, tenemos que dejar nuestra huella. Una parte de la sociedad que hoy no nos conoce o no nos apoya o nos mira desde lejos, tiene que saber que hay un sector que nos estamos agrupando. Porque eso implica que poco a poco iremos creciendo. Nosotros podemos ser los primeros atrevidos. Ustedes saben que así pasa. Cuando éramos muchachos y íbamos al río y veíamos una peña alta y el charco abajo, tenía que haber uno, le decíamos el más arretado. Y entonces él se paraba y se tiraba. Y después que se tiraba, entonces venían otros y lo hacían. Y llegaba un momento en que ya todo el mundo lo hacía. Bueno, pues así mismo pasa en esto. Nosotros somos esos pioneros que estamos rompiendo un cerco, que está una sociedad atrapada y nosotros estamos rompiendo un cerco, una pared que parece inexpugnable, y nosotros estamos abriendo una grieta. Y por esa grieta que nosotros abramos va a ir creciendo la hendidura. Ese es nuestro papel ahora. Ese es un ejemplo. Nosotros tenemos ejemplos, por ejemplo, en el caso de Bolivia. Un indígena, ¿a quién se le ocurre? 500 años, y a ningún indígena se le había ocurrido la posibilidad de poder plantearse un movimiento que pudiera ser derrotar a lo que era la oligarquía de Bolivia, que domina en Bolivia, logró la independencia de España, pero luego mantuvo a los indios en las mismas condiciones prácticamente en que estaban cuando estaban los españoles. Es decir, que para los indígenas bolivianos todavía estaba prácticamente pendiente su propia independencia, porque lo que se sustituyó fue que la minoría que lo gobernaba antes era una minoría española, y ahora era una minoría con nacionalidad boliviana, pero encima de un 70% de la población indígena, un 80%. Bueno, pues entonces se comenzó un proceso, y no importa, fíjense el poder que tiene esa oligarquía boliviana, que ahora prácticamente ha dividido el país. Prácticamente ha dividido el país y se ha apropiado de unos estados. Eso nos da una idea de cómo se opusieron en las elecciones, pero no pudieron, porque fue creciendo y fue creciendo. ¿Y qué pasó ahí? El movimiento de Evo derrotó a partidos que tenían toda una vida gobernando en Bolivia. Siempre menciono el caso de Venezuela. Cuando nosotros hablamos aquí de corrupción y de clientelismo, nosotros no tenemos una idea pequeñita de lo que era el clientelismo y la corrupción en Venezuela. El presupuesto en Venezuela ha sido en billones, se calcula en billones de dólares, por la renta petrolera. Lo que era el COPEI y los ADECO, cuando nosotros lo comparamos con estos partidos corruptos, PRD, Partido Reformista y PLD, y hablamos de que ellos manejan 1.000 millones de pesos, cuando hablamos de Venezuela estamos hablando de partidos que manejaban 1.000 millones de dólares en campañas electorales, y se derrumbaron y no le valieron. Y hoy cuando van cuando uno habla de ADECO o de COPEI, estamos hablando del 5%, del 8% de la población. Es decir, y bien, fueron partidos que dominaron durante más de 40 años. Es decir, que muchas de esas cosas que vemos solo son elefantes con pie de barro, porque solo se sostienen en base al manejo de esos recursos. Pero ¿qué pasa? Ahora hay toda esa algarabía. Todo el mundo tiene la esperanza de que va a conseguir un puesto y que va a resolver su problema con el que gane.
pero todos nosotros sabemos que eso es una ilusión. Esa es una ilusión que va a terminar unas semanas después, unos meses después del que gane, porque el Estado no puede darle empleo a todos. Y entonces sabemos que ellos no gobiernan en función de los intereses de las mayorías, sino en función de las minorías. Y resulta que hace unos años el PRD podía engañar, pero ya la gente sabe de lo que es capaz el PRD. Hasta hace unos años el PLD podía engañar, lleva 2 gobiernos y ya todos sabemos de lo que es capaz. Es decir, el tiempo político de esos partidos se está agotando. Y se está agotando porque la gente se da cuenta cada vez más, aunque participen en esos caravaneos y hagan esas bullas, pero la gente se da cuenta que son candidatos y partidos que no solucionan los problemas y que nos están engañando. Entonces nosotros somos, y esto es muy importante reflexionarlo, esos partidos no van a desplomarse por sí solos. Si nosotros decimos, bueno, ellos se van a cansar, la gente se va a descubrir, sentémonos ahí debajo de ese árbol a esperar que se van a desplomar. No. Nosotros tenemos que hacer lo que estamos haciendo. Lo que va a acelerar ese desplome es el descrédito de ellos más la acción nuestra. Es esa la clave. Y esa es el nuevo panorama político que estamos construyendo. Hasta ayer estábamos sentados en alguna forma, no participando en los escenarios en los que ellos participan, sobre todo en el proceso electoral, y estábamos como esperando que la gente se cansara de ellos para que la gente entonces formulara y entonces construyéramos. Y ahora la diferencia es, no, la gente se está cansando, la gente ha descubierto, su tiempo político es corto, pero tenemos que acelerar el derrumbe de esos partidos. ¿Y cómo? Nosotros accionando, participando. Entonces, en esas 2 vertientes es que estamos cambiando el panorama político. Y no hay duda de que ya el proceso de agotamiento de ellos, con nuestra acción, con la capacidad que desarrollemos de agrupar este sector de la sociedad que se independiza de ello y que comienza a actuar como oposición a esos 3 partidos, va a acelerar el proceso de cambio y va a acelerar el proceso de derrumbe. Y usted verá, como lo veremos todos, veremos a esos partidos reducidos a lo que son minorías artificiales, porque esos partidos solo se sostienen y solo movilizan gente si utilizan recursos, no porque puedan movilizar por dignidad o por conciencia o por compromiso, sino porque movilizan recursos. Y cuando esta fuerza, este sector de la sociedad crezca, que lo va a hacer en base a compromiso, en base a conciencia, en base a dignidad, en base a principios, ustedes verán cómo esos partidos se van a reducir a su real expresión, que es lo que son verdaderas minorías políticas enquistadas en el poder en la República Dominicana. Ok, sí, Silver. El panorama de República Dominicana, del mundo, pero básicamente vemos República Dominicana, el barril de petróleo sobrepasa los $123, 124 dólares barril. Vemos que se ha hablado, se teoriza de una serie de medidas, pero es lo contrario, o sea, quienes debieran predicar con el ejemplo, que son las autoridades del sector oficial, hace todo lo contrario. En el momento actual, que es campaña política, y se hace énfasis, o sea, cómo se han disparado los productos de primera necesidad. Ahora es subsidio para la leche, subsidio para el arroz, subsidio para la carne, subsidio para la gasolina, gas propano, subsidio. Entonces, ¿hasta cuándo? Recientemente, hasta que pasen las elecciones, va a haber subsidio. Una comunidad como esta, preguntamos en qué proporción la producción, la creación de mano de obra, ¿qué se ha traído, qué se ha producido aquí en esta comunidad que sirva
para casualmente mejorar la educación, la salud, la producción, cómo agregar valor a aquellas cosas que estamos produciendo. Real y efectivamente se están tomando en consideración, o personas determinadas están llegando a funciones, a funciones específicas en base a mérito, porque son ejemplos de dignidad, de principio, de trabajo, porque son columnas angulares en la comunidad, o es lo contrario, porque son mafiosos, porque son tigres, porque son delincuentes, porque no tienen pudor para hacer lo peor que una persona sin honra, sin dignidad hace. Entonces, hoy casualmente lo que vemos es pugilato en los tres partidos mayoritarios. Tú dices, ¿cuál es más tigre? ¿Cuál tiene menos escrúpulos? ¿Cuál tiene menos dignidad? Ahora, ¿hasta cuándo el país va a soportar eso? Es indiscutible que se está incubando muchas maldiciones, que entendiendo que en un periodo eminentemente corto ya van a salir los pollitos, van a salir los animales. Entonces, por eso la importancia de crear conciencia, tener visión, y con tiempo, podríamos decir, felicitamos la iniciativa, pero se hace necesario crear plataformas de manera horizontal en las diferentes comunidades, las diferentes ciudades, provincias, regiones, para poder orientar, crear esa base que sirva de sostén en la construcción de ese proyecto anhelado por el pueblo dominicano, pero que lamentablemente no se ha podido consumar. No, yo suscribo lo que usted ha dicho. Creo que ciertamente nosotros no tenemos que ser magos para darnos cuenta que de manera irresponsable este presidente, en función de su campaña reeleccionista, está adoptando medidas de cortoplacistas que se van a revertir a breve término. Por eso he dicho varias veces que en el Palacio Nacional no hay un estadista, lo que hay es un candidato. Y si él termina imponiendo su proyecto reeleccionista, vamos a ver cómo el 17 de agosto vamos a estar frente a un gobierno viejo que va a tener 4 años y un día, y vamos a estar frente a se va a abrir un proceso de mucha inestabilidad, porque muchas de las medidas que se están adoptando son altamente irresponsables. Todo eso debe servirnos para desde ahora nosotros comenzar a prepararnos, porque parece ser que viene un periodo en el cual vamos a pagar los platos rotos de la reelección, de esta campaña reeleccionista. Incluso la llamada estabilidad macroeconómica, que es el principal logro que dice el gobierno que ha obtenido, hoy todos sabemos que está pegada con saliva esa estabilidad macroeconómica, que los precios se sostienen por subsidios que no son sostenibles, y en vez de invertir esos recursos a la producción, lo invirtió entregándolo a algunas cadenas de supermercados para lograr subsidiar determinados productos y crear esa estabilidad de precios artificial. Y lo hace así porque si invierte en la producción, que es lo que puede hacer sostenible el tema de estabilidad de precios, pero el resultado no era antes del 16 de mayo. Como lo que se quiere son resultados para el 16 de mayo, entonces se adoptan esos subsidios electoreros. Entonces tenemos que prepararnos. Pienso que eso de trabajar la plataforma es una tarea de todos y todas, que debemos desde ahora ponernos todos. Cada quien tiene un sector o tiene una región o una comunidad en la que puede iniciar procesos de reflexión. No nos sentemos a esperar que
va a venir la solución del cielo, sino que tenemos que producir nosotros mismos, activarnos, porque esta es una tarea que nos compete a todos. Y debemos activarnos y reunir la gente, nuestro sector, producir reflexiones, enriquecer, buscar salida, plantear alternativas, porque lo que viene en pocos meses es precisamente una situación que uno prevé que va a ser una especie de resaca postelectoral, pero donde los sectores que siempre padecen las consecuencias son los que van a tener el dolor de cabeza de la resaca. Entonces tenemos que prepararnos. Bueno, ya vamos a cortar aquí porque hay un compromiso que el doctor ya está un poquito tarde. Vamos a agradecer de nuevo la presencia del doctor Guillermo Moreno Palacio y ese aplauso que vaya también a todos ustedes que quisieron acompañarnos esta noche. Y esperemos que este encuentro sea el inicio de un nuevo resurgir en la República Dominicana, y de que sí se puede, hacer un voto positivo. Así que muchas gracias a todos y buenas noches.